Pues hoy tenemos el inmenso honor de recibir aquí a una persona que es probablemente una de las personas más importantes de la industria del cine en estos momentos, María Luisa Gutiérrez. Hola, Bienvenida a Centro de la Alcarria. muchísimas gracias y encantada de que me hayáis invitado. Es una sorpresa porque tengo que pedirte perdón. Hace unas semanas hablábamos de los alcarreños que pueden conseguir un Goya y se nos olvidaba el más importante, que eres tú como productora de La Infiltrada. Bueno, no soy más importante, soy compañera de Pedro y de Pilar, pero bueno, tampoco lo dijiste mal, porque yo no soy alcarreña, yo soy de la campiña, yo soy de Yuquera de Henares, entonces estoy al otro lado del río, con lo cual yo soy de la campiña. Tú eres la productora de La Infiltrada y además la productora en el sentido más amplio de la palabra, porque la idea de la película nace de ti. Sí, La Infiltrada es una idea original mía que, bueno, la originalidad está en que cuando a mí un amigo mío, policía, que es un alto cargo, me cuenta en el 2017 la historia de esta chica, a mí me alucina tantísimo, primero con la admiración que lo estaba contando él, ¿no? Y entonces la idea es realmente, esto tiene una película y esta película hay que hacerla, ¿no? Y claro, en el sentido más amplio, porque claro, soy la primera productora de la película, la que la pone en marcha, la que empieza a buscar primero a ese periodista que va a ser Pablo Muñoz, que me documenta toda la película que yo quiero hacer, pues con las entrevistas a lo que era el operativo de la infiltración de ETA, y me empieza a documentar pues con otros personajes que no con ella, porque ella sí que llegó a tener el guión de la película, pero nunca quiso participar y luego sí eso contamos por qué, pero sí con otros infiltrados. Entonces, realmente yo tenía muy claro qué película quería hacer, tenía muy claro cuál era el punto de vista que quería contar, que era el punto de vista de la policía infiltrada, porque en este país se habían hecho muchas películas de ETA desde el punto de vista del etarra, desde el punto de vista de la víctima, pero nunca se había hecho desde el punto de vista de la policía infiltrada. Y ahí empecé a buscar también compañeros de viaje, ¿no? Entonces busqué a otros productores que luego fueron los que me acompañaron en todo esto, que es Mercedes Gamero y Pablo Nogueroles y Álvaro Ariza. Y luego buscamos a la directora, ¿no? Dijimos que, y a los guionistas, ¿quién nos puede hacer este guión, ¿no? Con esta perspectiva, con esta película que queremos hacer, ¿quién nos lo podría hacer bien, ¿no? Y bueno, teníamos bastante claro que tendría que ser una directora que tuviera raíces vascas o que entendiera muy bien la problemática y la idiosincrasia de los vascos en toda aquella época en la que tuvieron que convivir con un grupo terrorista como era ETA. Y entonces, bueno, pues ya buscamos a Arantxa, o sea que sí, que realmente soy la primera persona que empieza la película y a día de hoy soy la persona que está ahí nominada a los Goya a Mejor Película, o sea que... Sí, para quien no lo sepa, La Infiltrada es una película que ahora mismo, aparte de ser una de las de las más taquilleras del año, ha gustado al público, ha gustado a la crítica, acapara un montón de nominaciones para los premios Goya. O sea que si no la han visto ya, están tardando. Todavía están los multicines Guadalajara. Y a mí me llamó la atención, bueno, me llama la atención cuando dices lo de que tuviera mi visión de la película. Porque al final, claro, tú haces la película que quieres ver, ¿no? Claro, porque, a ver, las historias pueden nacer de un guionista, pueden nacer de un director o pueden nacer de un productor. Y en este caso nace de una productora. Y tú tienes que saber qué película quieres contar, porque claro, esta misma historia la podríamos contar contada desde el punto de vista del etarra y sería una película totalmente distinta. En este caso, la mirada es la de la policía. Entonces, efectivamente, es muy importante saber qué película quieres hacer, qué es la que yo quería ver, qué es la película que no se ha visto. Yo te voy a decir otra cosa. Yo creo que también se nota mucho tu mano en cuanto al ritmo y el enfoque más comercial, que yo agradezco mucho de la película, porque aquí hemos tenido películas como Días Contados por lo mejor, que hablaba desde el Sí. punto de vista de la etarra, que se hacían un poco largas de más, pero esta película está contada a ritmo de thriller. Y yo creo que esa ha sido parte del éxito, ¿no? Porque era una temática complicada, podías herir muchas sensibilidades, podías herir las sensibilidades de las víctimas del terrorismo, podías herir la sensibilidad de los vascos que no vieran reflejado lo que ellos les tocó vivir, o podías herir la sensibilidad incluso de la propia policía o del Mm. propio gobierno, ¿no? Y la verdad que creo que parte del éxito es que lo hemos contado como un thriller, con lo cual una persona que vea esta película que no se lo lleve a algo que hemos vivido todos, es decir, que se aísle y diga esto no ha sido un hecho real,
la va a disfrutar igual, pero el que quiera o se acuerde, yo tenía 18 años cuando iba a la universidad y oías un petardazo en la universidad, yo iba a Vicálvaro, ¿no? A la Universidad Complutense, y tú tenías interiorizada pues, un atentado de ETA, ¿no? Y lo dabas una naturalidad absoluta, ¿no? Entonces, claro, eso se nos ha olvidado y es que no hace nada. Es que, bueno, a ver, hace muchísimo, hace ya 25 años, 26, 27, pero no hace tanto. O sea, que lo hemos vivido. Entonces yo creo que le ha gustado, el enfoque comercial hace que cale más en todos aquellos que no se acuerdan de ETA o que no quieren oír hablar de ETA, que les da pereza oír hablar de ETA. Y por otro lado, el hecho de que esté basada en hechos reales y que nos hayamos pegado muchísimo a la realidad porque está muy bien documentada y que te podría decir que un 90% de la película es real, aunque esté ficcionada, pues también ha tenido atractivo para otro público. Entonces, al final hemos conseguido que, como tú has dicho, seamos la segunda película más taquillera del año 2024 de cine español. La primera también es mía, que es Padre no hay más que uno, cuatro. Y tienes otra por ahí que es la de la familia Benetton, ¿no? La familia Benetton es la quinta película más taquillera. Entonces, este año realmente mi productora, que es la productora Bowfinger International Pictures, que comparto a medias con Santiago Segura, es la productora que ha acaparado un 30% de la cuota de mercado de toda España en taquilla, ¿no? Y los cines nos han premiado por ello. Sí, eso bueno, también habéis recibido un premio a la trayectoria, entre otras cosas, aunque yo vamos a hablar luego de ello, pero podemos decirlo ya, por aquella decisión que tomasteis de estrenar Padre no hay más que uno o dos, fue, ¿no? Sí. En cuanto se pudo en la pandemia, aprovechando la primera ventana y donde otros prefirieron guardar la patita, vosotros fuisteis con todo. Bueno, eso es una historia también ultra personal y de hecho el premio que me dieron era el premio a la valentía y no fue un premio nacional, fue un premio internacional. Nos lo dio Comscore, nos lo dieron en Cinema Europe en Barcelona, me parece que fue en el año 2021 cuando nos lo dieron. Y es verídico, es decir, yo estaba haciendo Padre no hay más que uno o dos. Teníamos que rodar el final de la película en marzo, me parece que era el 16 de marzo, creo recordar, lunes, cuando ya teníamos todos los billetes comprados para todo el equipo, nos íbamos a rodar a Disneyland París. La semana de antes yo había estado con la ayudante de dirección y con el jefe de producción en Disneyland París, pues un poco viendo dónde íbamos a poner los campamentos y demás. Habíamos viajado los tres solos y cuando estábamos en París me llaman mis hijos y me dicen... mamá, mañana no hay cole, que parece que por la pandemia no hay cole. Y yo pensé, van a cerrar Madrid. O sea, lo que pensamos todos, no van a cerrar Madrid, como estos niños los tengo Sí. que sacar yo de aquí porque se van a quedar encerrados en Madrid. Y esto fue el martes. El lunes yo tenía que viajar con el equipo, con todo el equipo, a rodar a Disneyland París. Ya no pudimos rodar porque el sábado habían declarado el estado de alarma. Y durante todo ese proceso, que yo creo que fue muy bonito porque todos nos tuvimos que reinventar desde Mm. nuestras casas y todos sacamos esa fuerza, pues como con la Dana, ¿no? De vamos a luchar por la normalidad y porque esto no nos afecte a nuestras vidas y demás. Pues claro, nosotros seguimos montando la película y claro, yo tenía que rodar el final de la película en Disneyland París. Y entonces, claro, yo hablaba con los de Disneyland y me decían, a ver, Disneyland París está cerrado. O sea, es que no vais a entrar. Y entonces dije, bueno, pues entonces a Santiago se le ha ocurrido que el final a lo mejor podía ser que la familia no puede ir a Disneyland París por la pandemia y entonces hacen como una especie de collage donde dibujan a Mickey, donde tal. Y entonces me dicen desde Disney, a ver, para que una persona dibuje a Disney, a Mickey, me parece que hay dos personas en el mundo, te lo tienen que aprobar como tres vicepresidentes de no sé cuántos países. Y yo dije, ya ves que estamos en pandemia, pues me puedes pedir los permisos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues déjame que vamos a ver si podemos coordinar un pase para que traigamos al vicepresidente de Europa y lo vea y tal. Y lo vieron y dijeron, mira, no os vamos a permitir que dibujéis a Mickey y el final de la película, os vamos a dejar que vengáis a rodar con el parque cerrado. Entonces creo que soy de las pocas personas afortunadas en el mundo que he rodado y he ido con un coche por el pasillo central, ¿sabes? Que ves ahí el castillo y tal.
Entonces terminamos de rodar la película pues el 1 de julio y 2 de julio estuvimos ¿Pero en... eso fue porque les conmovió vuestra propuesta o Porque no querían hacer, o sea, es que cuando íbamos a rodar con Disneyland París abierto, claro, las limitaciones que tiene son brutales, porque tú es un mundo mágico en el que los niños no pueden entrar en el backstage ya, de la ciudad, porque, bueno, pues porque al final para los niños Mickey existe, Mickey claro. es uno, Mickey está a una hora concreta en una atracción concreta y no te vas a encontrar otro Mickey en todo el parque. Y no se puede quitar la cabeza y beber agua. Eso tiene No, que hacerlo no, en no, privado. no, por supuesto, eso no lo puede ver ningún niño. Y desde luego, Mickey, si a las 11:15 está en Ratatouille, a las 11:15 está en Ratatouille, pero no te lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, teníamos que hacer el rodaje de una forma muy cronometrada. Los movimientos que hiciera Pluto, los movimientos que hiciera Mickey, están súper tasados. Si Mickey saluda así, con esta mano, Mickey saluda así. No le pidas que Mickey saluda así, porque no lo van a hacer. Entonces, dibujar a Mickey era imposible. O sea, ellos vieron la propuesta de Santiago y dijeron, mira, no, esto se escapa absolutamente a cualquier autorización que nosotros pudiéramos conseguir en el tiempo que requerís. Entonces, decidieron bueno, pues que fuéramos a rodar con Disney cerrado y si tú ves la película, pues claro, te sorprenderá porque no hay figuración, ¿no? Es como que se ha cerrado el parque para la familia. Esto también corresponde a una frase tuya que es que para un productor la palabra no No existe. existe, desde luego para mí no. El no existe, pero claro, estábamos rodando el 1 de julio y el final de la película. Y yo quería estrenar la película porque en teoría la íbamos a estrenar, pero claro, había una crisis sanitaria y había muchas salas que estaban cerradas y luego otras que estaban abiertas y de repente te cerraban Barcelona o te cerraban no sé dónde, ¿no? Y entonces yo me enfrenté, la primera yo, ¿no? Porque es que yo me acuerdo que Santiago había momentos en los que él decía, mira, lo que diga Sony, o sea, yo no quiero líos y tal. Porque claro, Sony tenía una pauta que le habían marcado desde Estados Unidos, que Sony, Paramount, todos los estudios internacionales no iban a estrenar ninguna película hasta el verano del 2021. O sea, no iba a ocurrir porque habían decidido que no se podía luchar Ya. contra una crisis sanitaria que tú no sabes si el sábado que viene los cines van a estar abiertos o cerrados. Y entonces, claro, nos Oye, ¿y empezaron a llamar salas. eso fue mejor o peor que lo que hizo Disney? Porque Disney, por ejemplo, Jungle Cruise la hizo un estreno o la de La Viuda Negra. Jungle Cruise creo que fue en paralelo, en Fueron plataformas en plataformas y en sala, pero la Viuda Negra no me acuerdo cuál más la hicieron directamente sí, a fue... plataforma. A ver, somos unos fieles defensores, yo soy una fiel defensora y además represento a la Asociación Estatal de Cine Mm, de la Ventana de Cine. O sea, yo creo que las películas primero tienen que pasar por el cine y después tienen que llegar a las plataformas y después tienen que llegar a las televisiones y que es la única forma... realmente creo que a medio plazo la película toma más vida si mm. todo sigue este recorrido. Con lo cual no somos nada partidarios de que la gente, de que te boicotees a ti mismo, ¿no? De que la película la puedas ver en tu casa o en una sala de cine. Son experiencias totalmente distintas. Mm. Son experiencias distintas, pero hay que promover la experiencia de la sala de cine porque es una experiencia social. O sea, yo creo que todos hemos terminado un poco hasta las narices de hacer el Zoom, que era muy divertido en la pandemia. Ay, qué bien, no tengo que viajar a Barcelona para cerrar un acuerdo. Y luego dices, mira, yo voy a viajar a Barcelona, le voy a ver la cara a este señor porque ya estoy un poquito harta. Pues con las películas pasa un poco lo mismo. Las ves en tu casa en una magnífica pantalla y está fenomenal, pero en una sala de cine en la que se te contagian las risas, que tiene ese punto de imperfección, ¿no? Que de vez en cuando se te cuela el sonido de la sala al lado, ¿no? Yo siempre digo a mis hijos, además a los dos, yo creía que era solo del mayor, pero a la pequeña también, lo que más le gusta muchas veces en el cine es ponerse de rodillas en la butaca y mirar hacia atrás. Sí, Y ver a toda la gente que hay en la sala riéndose. Eso les claro. encanta, a los dos todos lo hacen, lo tienen como costumbre. Pero es que es maravilloso. O sea, yo recuerdo en el cine de Junquera que todos los domingos me iba al cine y muchas veces la película era la misma. Y entonces tú comprabas las golosinas y te metías en el cine. Y muchas veces jugábamos al escondite, o sea, que nos importaba una mierda la película, ¿no? Pero jugábamos al escondite dentro de la propia sala, venían, te regañaban porque no dejabas ver la película a los demás, pero bueno, al final empezabas a amar una actividad que para mí es hiper sana. Y perdona por hacerte súper corto ya lo del premio a la valentía que viene de ese estreno, que es que no, claro, me he enrollado, pero es verdad que cuando íbamos a estrenar, yo no sabía cómo convencer a Sony de que estrenáramos, porque me decían, mira,
además es que me dijo así, María Luisa, contra la competencia podemos luchar, porque lo hemos demostrado. Habíamos estrenado Padre Mm. 1 el año anterior contra El Rey León, contra Mascotas, contra taquillazos brutales y se habían hecho un hueco. Contra la competencia sabemos luchar, pero contra la incertidumbre no. Entonces, no vamos a estrenar la película en un entorno que no depende de Mm. nosotros, que es que tú puedes estrenar hoy jueves y pasado sábado que te hayan cerrado todos los cines de toda España. Y, y entonces conseguí, bueno, hablando con un amigo y tal, me dice, yo conozco a un tío que hace unos estudios para Estados Unidos cuando van a fijar una fecha de un estreno, es un matemático que mete todas las variables. Pues todas las variables quiere decir que han hecho las películas anteriores, que han hecho la competencia o las películas similares a la competencia, mete todas las variables y te saca la posible taquilla que tú vas a hacer. Y en función de eso, los estudios eligen la fecha. Y yo dije, jo, ¿y me lo podría hacer? Yo pensando que eso era complicadísimo, carísimo y tal. Ah, bueno, por supuesto, te presenta Dimitrus y que te lo haga, pero vamos, que en un tita que te lo hace. Y entonces voy al tío y le digo, mira, estamos planteándonos si en diciembre, que ya ilusos de nosotros pensamos ya no habrá pandemia, o ahora en agosto. Y entonces el tío lo ve clarísimo y entonces me manda un estudio matemático y si estrenábamos en agosto teníamos el 98% de la taquilla porque no había competencia, con lo cual teníamos el 98% de la cuota, aunque la cuota fuera un 10% de lo de diciembre, Mm. salía muchísimo más. Y entonces yo dije, bueno, pues esto hay que convencer a la gente con estudios matemáticos. Y entonces yo dije, oye, que si estrenamos, que podemos hacer 10 millones. Y entonces me decían, mira, este señor sí, o sea, que sí, que tiene mucha solvencia, que es verdad que a nivel mundial es muy conocido y es muy prestigioso, pero que te vuelvo a decir lo mismo, que eso es un estudio matemático, pero que si cierran los cines, no hay competencia ni hay cines. Bueno, al final nos reunimos con los cines Santiago y yo y les dijimos, vamos a estrenar. Y ellos, bueno, se pusieron como locos de contentos, o sea, dijeron, bueno, fenomenal, empezaron a mandarle mails a Sony dándoles las gracias por estrenar la película. Claro, Sony se pilló un rebote con nosotros, pero ¿cómo les habéis dicho que vais a estrenar? Y digo yo, pues es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y la verdad que salió muy bien. Y ese es el premio que nos dieron a la valentía, porque fue un modelo que realmente se estudió internacionalmente como una película local había salvado a los cines en medio de la pandemia y lo había hecho una película local, no lo había hecho una película internacional. El éxito de Padre No hay más que uno, ¿tú crees que viene de ese estreno de la segunda parte o ya se arrastra desde la No, primera? venía de la primera. En la primera nosotros no nos esperábamos que hiciera lo que hizo. Mm. Y además, otra decisión de riesgo. Ya te digo que a mí me encantan las decisiones de riesgo porque si no sería muy aburrida la vida. Pero claro, Santiago venía a hacer Torrente. Y entonces, cuando planteamos, no, lo va a escribir Santiago, pero Santiago, el de Torrente 1, Torrente 2, Torrente 3, Torrente 4 y Torrente ¿Y 5, eso, bueno, y eso sí. porque no habían visto Asesino en serio? Y bueno, Asesino en serio, sí, tenemos ahí unas cuantas también, o Emilio vuelve, Perturbado. Pero bueno, como que lo va a hacer Santiago. ¿Y quién lo va a protagonizar? Santiago. O sea, Santiago de Padre de Familia. O sea, este señor que va por la calle y le dice, nos hacemos unas pajillas, ¿no? Que es lo que le decían en aquel entonces, ¿cómo los padres van a llevarle a los niños a una película familiar protagonizada por Santiago? Y fue muy gracioso también, porque, claro, Santiago dijo, vale, yo no la protagonizo, yo la dirijo. Si la va a protagonizar a alguien que sea mejor que yo, a nivel cómico, que tenga prestigio, que tenga tal, fenomenal. Pero si voy a empezar por aquí y al final va a terminar, que pasa muchas veces, ¿no? Tú, Mm. tú empiezas por llamar a Robert De Niro y terminas, pues yo qué sé, con Paquito Gómez. Entonces dices, si yo llamo a estos tres y dicen que no, la hago yo. Y entonces la hizo de rebote. Y salió fenomenal y gustó un montón. Porque al final Santiago maneja el código de la comedia. Es que, pero también supuso un cambio de tendencia en las comedias que estabais haciendo, porque estáis haciendo unas comedias más canallas y de Claro. repente os pasasteis a un humor más familiar, más blanco. Habíamos pasado por el humor femenino con Sin Rodeos, Mm. que había sido en el año 2017, que Santiago la había dirigido, pero no la había protagonizado, la protagonizaba Maribel Verdú. Mm. Y ya eso fue un cambio sustancial, porque Mm. venías de Torrente a de repente hacer una película de empoderamiento de la mujer en tono de comedia. Pero claro,
era dar una vuelta de rueda el hecho de hacer comedia familiar. Y la verdad que es que los niños a Santiago ahora le adoran. Sí, Los niños pequeños. ¿hace cuánto de la primera? Fue en el 2019, En el el 2019. estreno. Eh, los niños han ido creciendo con la. ¿Son los mismos niños que vieron la primera, los que ya son a lo mejor adolescentes y van a ver la quinta? ¿O el público siempre es infantil? O sea, ¿cómo se juega con eso de que tu público, el que te descubrió la primera vez, vaya creciendo? No, no, va creciendo, van creciendo con ellos, como los Serrano. Sí. Tú no sé si eres de mi época, pero bueno, los Serrano los vimos crecer durante 18 años, yo creo. Pues con Padre ha pasado lo mismo. Es verdad que en la primera había una niña menos, Hmm. porque se queda embarazada y entonces en la segunda tiene un bebé, que luego ese bebé pasa a ser una niña en la tercera. Y luego metimos otro personaje también, otro embarazo, que era el de Silvia Abril en la tercera, que ya en la cuarta viene un bebé, porque nosotros sí que creemos que en la comedia familiar los pequeños siempre son muy graciosos. O sea, según van creciendo, no es que pierdan la gracia, Hmm. pero bueno, es la vida misma. Cuando son bebés y cuando están con la lengua de trapo son muy graciosos y luego ya tienen otro tipo de virtudes, pero son menos graciosos. Entonces siempre intentamos mantener ahí el perfil de un pequeñito o una Y ahora pequeñita. como productora, ¿cómo vas a conjugar dos proyectos como Torrente 6 y Padre ni más que uno 5? Bueno, Porque Padre no son hay dos más que imágenes muy diferentes de Padre no hay Santiago. más que uno 5 lo tenemos ya rodado Hmm. para estrenar, ya estamos con las piezas promocionales y demás. Y Torrente 6 la tenemos que rodar ahora, pero bueno, habrá una distancia entre Padre 5 y Torrente 6. Indudablemente es nuevamente esa decisión de riesgo de que te dicen, bueno, es que ahora que los niños adoran a Santiago por ser un padre de familia, de repente van a ver ahí a su ídolo haciendo de Torrente, que es como el antihéroe, ¿no? Yo creo que no es de riesgo, porque es que al final Santiago, o sea, que son dos productos distintos para gente distinta. No, Es no, que, no. es que los americanos lo hacen Sí, constantemente. sí. Y aquí encasillamos, ¿no? Es como, pues si eres actor, sabrás interpretar, ¿no? El uno y el otro, y en una tira a ver un público y en la otra tira a ver otro público, y ya está. Es que Santiago también, como también juega muy bien él con el tema de la publicidad y de hacer una publicidad de sus películas, pero digo, no sé si luego al final va a acabar incluso influyendo a lo mejor todo lo que habéis hecho con Padre, que a lo mejor suavice a Torrente o Torrente va a ser No, el Torrente tal Torrente cual. es Torrente. O sea, yo como amante de Torrente que soy y llevo en Torrente desde Torrente 2. Yo en Torrente 1 no Sí. estuve, pero yo cuando entré en Torrente 2 yo era fan de Torrente. Entonces, a ver, Torrente tiene que ser políticamente incorrecto. Cuando más políticamente incorrecto sea y cuanto más diga todo aquello que no diríamos ninguno, pero que muchos lo pensamos, de repente pues más va a calar en la sociedad, ¿no? ¿Tú cuando empezaste con, no como productora, pero empezaste con dos películas, que una era Lejos de África y otra Airbag? Sí. Podríamos decir que te caló más Airbag a lo mejor, ¿no? De cajero pagador. Bueno, realmente así fue, porque es que yo a Santiago le conocí por la interpretación que hizo En en Airbag. Airbag. Y entonces el que era su socio en aquel entonces se fijó en mí a nivel profesional y entonces me tiró los trastos para que yo me fuera con ellos amiguetes a producir Torrente 2. Y entonces, claro, cuando Torrente 2, que es la primera película de Torrente que produce Santiago, porque las anteriores la anterior la había producido Andrés Vicente Gómez, claro, yo he visto crecer primero la productora de Santiago y luego ya hay un momento en el que damos el paso a tener una productora juntos porque decimos, bueno, al final estamos construyendo los dos, ¿no? Y las Y comedias que hacéis en el fondo van muy a la línea de lo que proponía Airbag en aquella época, ¿no? totalmente, sí, siempre tenemos ese punto pues de que con el sentido del humor se puede decir cualquier cosa y está bien, ¿no? Yo una película a la que le tengo mucho cariño es a una de zombies. ¿Sí? Sí, ¿De le la tengo mata? muchísimo, me lo pasé muy bien viéndola y me dio pena que no se hiciera más cine de ese entre fantástico, humor, acción un poco. Bueno, es que es muy curioso porque esa película era una de tiros. Hmm. Y entonces me acuerdo cuando tenemos la primera reunión creativa con La Mata y le dice Santiago, amiguete, es que una de tiros con actores no conocidos y tal, en el terror que sean actores no conocidos no pasa nada, porque al final el terror lo que vende es el género, no vende el casting. Pero en una película que no sea de género tienes que irte a casting. Y entonces, pues una de zombies. Y entonces le Eh, cambió un poco, pero si te das cuenta en una de zombies hay mucho por tiro. el-
Hay mucho tiro y el casting también hay mucho cameo divertido Sí. y conocido. Y hay un Y actor, rodamos aquí, ¿eh? por eso también te decía, Bastante. digo, que lo haces aquí y además hay un actor que a mí me hacía mucha gracia, que se decía mucho en la época que era Luis Horna, este Sí, chico alto que también era sí, de aquí de Guadalajara, que salía por sí. ahí. Pues yo le tenía mucho cariño a esa película. Qué ilusión, ¿no? Y es que hace tantos años que ya ni me acuerdo, pero rodamos aquí bastante, porque rodamos la caída de uno de ellos en la calle Virgen del Amparo, era el exterior, luego rodamos en el Ferial, rodamos en el Fuerte, pero la de Fuerte creo que fue tensión sexual no resuelta. Hmm. Sí. Bueno, y luego al margen de estas comedias, también habéis hecho otro tipo de producciones como Nieve Negra, que es una película de intensidad dramática, o sea, que no es que seas nueva con esto de la infiltrada que te has No, metido. no, no, no. Yo coproducciones con Argentina he hecho bastantes, que eran las que me permitían. A ver, al final a uno se le conoce por lo que más repercusión Mm, comercial tiene, ¿no? Y en mm. este caso, pues yo he hecho muchas películas que comercialmente han sido muy potentes en Argentina, pero por ejemplo aquí han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Como pueda ser Nieve Negra, que estaba Laia Costa, que estaba Ricardo Darín y que estaba Leonardo Sbaraglia. Y también hicimos No dormirás, que es una película con Belén Belén Rueda. Rueda, protagonizada por Belén Rueda, que el director Gustavo Hernández había ganado en Cannes con La Casa Muda. Es decir, yo he hecho muchísimas películas y además es lo que me hace no perder nunca la perspectiva de la realidad. O sea, hacer una película y que sea taquillera es difícil. A ver, no es imposible. El año pasado hemos hecho tres. Eh, Tienes una serie de herramientas que sabes que pueden funcionar, pero también es verdad que nadie tiene la piedra filosofal, si no todos seríamos ricos, ¿no? Y no fallaríamos nunca. Y yo he fallado muchas veces. Tampoco Sí. muchas. Bueno, a ver, yo siempre he cubierto gastos, esto es cierto, ¿no? O sea que mal que bien o las vendes en España o las vendes en el Ujú. extranjero. No sé, hemos rodado una película con Ron Perlman el año pasado que todavía no se ha estrenado, ya no quedan junglas, que se estrenará este año. Y, por ejemplo, en Cannes, cuando estábamos rodándola, habíamos vendido un montón ya la película, ¿sabes? Habíamos sacado mucho dinero del extranjero. Incluso tienes una que a mí siempre me llamó la atención porque me recordaba un poquito al rollito Amblin, 360. ¿Qué? ¿Me ¿360? la recomiendas? Pues yo de 60 la tengo muchísimo cariño a esa película, porque, mira, en esa película cometimos un error, que es cuando tú hagas una película tienes que creer en ella y tienes que luchar hasta el final por lo que tú crees, Mm. porque siempre te va a venir alguien con una idea genial y te van a cambiar la historia. Y cuando te la cambien, si las cosas van bien, nadie te va a reconocer que la película era tuya, pero si las cosas van mal, va a ser tu película. Entonces yo me acuerdo con esa película que no funcionó en salas, bueno, a ver, no funcionó en aquella época que en la época actual sería que funcionó de la hostia, Mm. porque, bueno, la distribuía Warner y sí que hizo taquilla, pero en aquella época no era tanta taquilla como la que hubiéramos esperado. Y yo me acuerdo que tuve una llamada de uno de los financieros y me dijo, mira María Luisa, el éxito tiene muchos padres, el fracaso solo tiene uno y en esta te ha tocado a ti. Entonces, yo la tengo un especial cariño y además es una película que creo que está muy bien hecha. Lo que pasa que creo que la suavizamos mucho. Esa historia era una historia de Luis Oberdejo, que es un guionista Mm. espectacular, es el de REC, el de la saga de REC, el de la trinchera infinita, está viviendo en Los Ángeles. Es un tío que es buenísimo. Lo que pasa que se planteaba un conflicto moral dentro de la película que era que un niño se tenía que enfrentar a una trama de tráfico de órganos. Mm. Y entonces él tenía mucha admiración por su hermano. Y el hermano le intenta ayudar, pero hay un momento de la película en la que el hermano sufre un accidente y tiene que tomar la decisión él, el niño, de si hace lo que es correcto o hace lo que le sale. ¿Ayuda a mi hermano tirando de la trama de tráfico de órganos o no tiro del tráfico de órganos que está mal? Entonces tiene un conflicto ético en el que él tiene que crecer. Es un niño que tiene que crecer. ¿Qué pasa? Que la película que rodamos no es esa. La película que rodamos había que vender una historia de amor, entonces el hermano ya tenía que tener una novia. Y entonces el conflicto ético no lo tenía el niño, sino que ya lo tenía el adolescente y el adolescente no lo tenía por un hermano, lo tenía por una novia. Fíjate qué cosas más sutiles. Sí. Pero es que no es lo mismo que un niño de 11 años tenga que enfrentarse a esa decisión por un hermano mayor que un chico de 18 años tenga que enfrentarse a esa decisión por una chica de 18. Hablar de cosas sutiles y volviendo a la infiltrada, creo que hay un buen ejemplo de esas decisiones que a veces se toman en el guión, Sí.
que influyen mucho en la película. Y yo creo que en La Infiltrada hay dos decisiones que me parecen acertadísimas. Y una de ellas es que empezamos con la protagonista teniendo la crisis de identidad de que llevo que estoy hasta aquí hasta el gorro, Sí, la tiene en el primer acto de la sí, película y ya eso nos lo hemos quitado. sí, total. Y entonces es un lugar común de muchas de estas películas que se te puede hacer bola, pero como ya te lo has quitado al principio, ya has pasado por eso, el público ya sabe que está en ese punto y ya me parece una decisión, eso lo tenéis hablado, No, que... no, no, esas son de las cosas, de las decisiones que se tomaron durante todos estos 5 años, porque tú ten en cuenta que a la hora de la documentación, esta chica con 20 años es cuando es infiltrada, pero realmente cuando se infiltra, cuando la capta ETA, han pasado 8 años. Mm, La película prácticamente empieza cuando la captan para la infiltración, es decir, nos quitamos 7 años de la historia en 10 minutos de película. pero muy bien quitado porque además Muy bien quitado, das te aseguro tres que pinceladas das y... 3 pinceladas porque nos pareció que lo más interesante era la convivencia de ella con los etarras. Mm, Y eso, o sea, eso era la situación muy dura. Pero te aseguro que en esos 7 años hay un montón de historias que también hubiera sido una película. Esa película la podíamos haber contado terminando con la infiltración de ETA. mm. Porque había historia, pero fue una de las decisiones. Entonces, claro, dices, ¿cómo cuentas o resumes esos 8 años? Y para nosotros, el detonante de por qué esta chica toma la decisión de... A ti te ofrecen con 20 años, que tienes toda una carrera profesional, que tienes novio, que tienes toda una vida por delante y te dicen, bueno, a partir, te voy a ofrecer algo que ni vas a tener honores, que te puedes jugar la vida y te pueden matar y que a lo mejor no vas a recuperar jamás tu vida. ¿Por qué lo haces? Para nosotros era tan importante el detonante de esta historia, que es el detonante real de ella. O sea, ¿por qué ella hace esto? Que en el fondo es lo que tú has sabido apreciar muy bien. O sea, ella tiene novio clarísimamente, se va a ir a vivir con él, están como con la casa y de repente el otro la pregunta, ¿tienes novio? Y dice, no. Mm. ¿Sabes? O sea, ella reniega porque está claro que no está a gusto con su vida, ¿no? Sí, sí, no, y luego también la película, en un tiempo en el que estamos acostumbrados o nos quieren acostumbrar a películas de 2 horas y media, que parece que nos quieren vender más Sí. al peso las películas, vosotros en 2 horas no solo contáis la historia de ella, sino que también conseguís crear un grupo de investigación súper carismático que podría haber sido perfectamente el protagonista de esta película y que te quedas con ganas de saber más de ellos y de ver más. Totalmente. De hecho, el personaje de Víctor Clavijo, que es una persona real, que Víctor Clavijo pudo convivir con él y estar con él y aprender de él y ver cuál es la realidad de ese personaje para interpretarlo mejor, es que tiene una película, tiene un spin-off, pero es que el personaje de la embarazada, de Nausicaa, el que hace Nausicaa Bonin, que es un personaje real, tiene una película. Es que la escena de presentación de ella es maravillosa. Es brutal. ¿Hay alguna escena que tú tuvieras desde el principio claro que querías ver, algún momento concreto de la película que dijeras, estoy deseando ver este momento? Bueno, a ver, para mí la secuencia de la bañera, el grito sordo de la bañera es brutal. O sea, ya cuando se lava los dientes, o sea, ese momento de intimidad en el que ella se siente sucia, ¿no? Que Y se sobre todo lave los y que dientes no puede ni gritar. y que no puede ni gritar porque, porque tu casa, o sea, tienes 24 Sí. horas de... Es que tú no tienes un sitio donde ser tú misma. No lo hay, no existe. Entonces ese momento de la bañera para mí es brutal. Mm. Está muy bien. Y, Y también, igual, y el gato. y el gato. El gato es que es real. Es decir, Sí. el único contacto que ella tiene con la realidad, cuando ella le dice, pero me quiero llevar mi gato, Mm. es que ya no tiene nada de su vida. Ya no puede compartir con su madre, no puede conocer a su sobrino, no puede hablar con su padre, con su hermana, no tiene esa vida. Y lo único que tiene de la vida anterior es el gato. Es Mm. su conexión, su toma de tierra, ¿no? Con No la podemos realidad. hablar del final, pero bueno, el final también Que es real, el es final es real. es muy potente. Sí. Es, El gato tiene un papel importante en el final. Sí, 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 sí. incluso es una película que a mí me ha parecido, te digo, que estaba perfecta y luego también he agradecido mucho la elección de Arantxa Echeverría. Porque ahí creo que ella misma bromea en algún momento de la película, en alguna entrevista que habéis hecho con que pues, Calpa solo. Y sin embargo, apostáis por Arantxa, que es una A ver, directora. es que Arantxa
se cumplía el requisito de que era vasca, ¿vale? Mm. Es verdad que ella vivió muy poquito en el País Vasco, pero sus abuelos eran vascos, pero al final ella conocía, o sea, tiene familia en el País Vasco, con lo cual ella sabía de lo que estábamos hablando en la película. Pero luego es que sus películas, no te hablo de las comedias que ha hecho, pero sí te hablo de Chinas o te hablo de Carmen y Lola, los dirige muy bien, o sea, ella hace películas de personajes, los personajes los trata muy bien y teníamos claro que queríamos hacer una película de Pero también personajes. maneja muy bien la tensión, ¿eh? Sí, 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 pero la tensión se consigue con los propios personajes. O sea, es verdad que tiene 2 o 3 secuencias de acción, pero no es lo que más tensión te provoca. Lo que más tensión te provoca es ese momento en el que llega Kepa al piso y están los otros poniendo Mm. los micrófonos, ¿sabes? Ahí no hay acción. O sea, realmente es de personajes, ¿no? De ellos dentro, el personaje de abajo llamando a los de arriba que no les coge el teléfono, tal. O sea, sí que es verdad que sabíamos que iba a construir muy bien a los personajes Luis Tosar este espectáculo. Es que todos están espectaculares y eso no es casualidad. Eso es un arte de la dirección, creo que lo ha hecho muy bien. Y luego, Bueno, a lo mejor mérito más también el trabajo de edición, de montaje de película también está muy bien. está muy bien, o sea, Vicky Lamers nos ha hecho un trabajo brutal que también está nominada al montaje. Y luego también te diré que las secuencias de acción, nosotros siempre en acción tiramos de Fede Cueva. Fede Cueva es un coordinador de escenas de acción que dirige escenas de acción. Entonces, lo que es la acción nos la ha hecho Fede Cueva y que es un tío que ha estado nominado hasta en Los Ángeles, es el que nos hacen todos los torrentes, las secuencias de acción, que los torrentes normalmente sí que tienen acción. A mí es que me encanta producir acción, o sea, lo de romper un coche me apasiona. Y yo creo que en La Infiltrada es que está muy bien montado el equipo. A mí me gustó mucho ver la Arancha y ya vamos a ir acabando, que Sí. tienes que te den un premio, otro más. Total, el Citrus, el Citrus. Pero yo muchas veces con toda esta jornada que tenemos de directoras impresionantes, echo en falta que salgan un poco de su zona de confort y que hagan pues, un thriller, así que yo te lo agradezco muchísimo, porque realmente te vería que además que la queremos mucho en el programa también, que la hemos entrevistado, hemos tenido suerte de entrevistarla alguna vez por aquí. Pues vamos, creo que le has regalado un caramelo y a ella y a todos nosotros por extensión. Qué guay. Me encanta Eh, que os haya gustado, que para mí eso es lo importante. Es que, vamos, nunca nos imaginábamos que iba a hacer lo que ha hecho. Y es verdad que Arantxa, igual que Carolina, o sea, Arantxa es una gran decisión. La película sin Arantxa no sería la misma película, eso ya lo sabemos, pero es que Carolina, el récord emocional que lleva ese sí, personaje, o sea, el interpretar a alguien que interpreta es, es, es como rizar el rizo y cómo vas viendo el proceso de ella. Porque claro, tú que entiendes un poco del audiovisual, no todo el mundo entiende, pero dices que tú cuando ruedas la secuencia uno en la que ella es happy en la escuela de yo te digo una cosa, yo oficiales, en esa escena la veo que el novio es un poco brasas. sí, ¿no? Claro, por eso me entiendes. No, porque era un coñazo de tío. Pero que tú ruedas esa secuencia y inmediatamente después estás rodando la secuencia en la que el etarra te está poniendo una pistola aquí y piensas que te va a matar y cómo tienes la capacidad interpretativa de rodar un y rodar. Es brutal lo que hace Sí, Carolina en esta hace un trabajo película. absoluto que empatizas con ella súper rápido y a la vez te proyecta que por un lado, decimos siempre, no lo decimos de los hombres, lo decimos de las mujeres, pero por un lado conecta muy bien con la parte suya vulnerable de estar fastidiada, de que está pasándolo mal, pero que si fuese un hombre a lo mejor te lo habían llevado como que cae en el lado oscuro o algo por el estilo y ella simplemente que se siente a lo mejor desconectada y por otro lado es una persona muy, muy dura y bueno. Una valiente. Bueno, Mauricia, muchas gracias por venir a vernos. A Esperamos vosotros. que verte por aquí más a menudo, si Venga, puede ya ser, y, sabéis dónde estoy. y sobre todo en febrero, verte cómo te dan un premio, un A ver Goya. si es verdad, pero si no me conformaré con la nominación.